Estaba en mi recámara cuando sonó el teléfono. Era mi hija, respirando acelerado, voz temblando, exactamente como cuando era niña y tenía miedo de algo. Mi corazón se disparó. 300 kilómetros de distancia entre nosotras, en Ciudad de México, y yo escuchando ese tono de desesperación que ninguna madre puede ignorar. Ella gritaba que estaba en trabajo de parto, que el bebé estaba llegando más temprano de lo previsto, que me necesitaba. Ese era mi nieto, mi primer nieto. 3 horas de auto, y yo ya tenía las llaves del coche en la mano, la bolsa lista. Esa bolsa que preparé semanas atrás con regalos, ropas de recién nacido en tonos de azul y un álbum de fotos antiguas de la familia que yo había confeccionado a mano. Un hombre de 45 años, traje italiano, cabello perfectamente peinado, incluso a esa hora insana de la noche. Su rostro era una máscara cuando me vio aproximarme. No había sonrisas. No había alivio de tener refuerzo. Había solo esa mirada que yo conocía bien, la misma mirada que había durante los 5 años de matrimonio de mi hija con él. Esa mirada que decía, no perteneces aquí. Cuando abrí la boca para hablar, para preguntar por mi hija, mi nieto, cualquier cosa que una madre y abuela necesitaría saber, él se acercó. Sus pasos eran deliberados. Su rostro se endureció en una sonrisa que no era sonrisa, era arrogancia pura. Y entonces dijo esas palabras, esas malditas palabras que resonarían en mi mente durante los próximos días, semanas, meses. No vengas, vas a incomodar. Mi mamá ya está aquí, no te necesitamos. Su dedo apuntó hacia la puerta. La misma puerta que me separaba de mi hija, de mi recién nacido nieto, de todo lo que importaba. Ese era el punto de ruptura. En ese momento específico, de pie en ese pasillo del hospital con luces fluorescentes brutales, comprendí algo que cambiaría todo. Era el despertar de una mujer que había gastado 52 años de su vida construyendo más de lo que Fernando jamás sabría. Él se había rehusado a conocerme realmente, y ahora tendría la oportunidad de aprender. Pero mi mente estaba en otro lugar completamente, calculando, planeando, despertando facetas de mí misma que había dejado dormidas durante décadas. Pasé por ese pasillo tantas veces durante mi vida, y nunca me sentí tan presente y tan invisible simultáneamente. Fernando había entrado nuevamente en el cuarto, cerrando la puerta con ese gesto definitivo que hombres como él usan para demostrar control. Pero control es ilusorio cuando estás construido sobre arena movediza. Y yo estaba a punto de descubrir en qué nivel yo realmente operaba. ¿Cuántas veces me había hecho pequeña para que otros se sintieran más grandes? Ese momento, esas palabras de Fernando, había sido la chispa que necesitaba para despertar completamente. Y ese despertar sería devastador para él. Dejé el hospital esa noche sabiendo que nada sería como antes. Mi cuerpo estaba en una banca dura de madera, pero mi mente estaba en otro lugar completamente, en un archivo de memorias que Fernando jamás vería. Mientras él dormía tranquilamente en algún cuarto privado del hospital, yo estaba allí, con un café frío en las manos, mirando por la ventana la ciudad que pulsaba bajo la madrugada. Mi hija me había mandado un mensaje de texto a las 3 de la mañana, el número del hospital bloqueado por Fernando. Ella usando un celular que él no sabía que ella tenía. Mamá, me disculpo, él está imposible, pero ya sabes cómo es. En ese momento, yo no solo sabía cómo era él, estaba comenzando a entender lo que él no sabía sobre mí. Trabajaba como asistente de un gran empresario en Monterrey, Carlos Delgado, hombre que construyó un imperio en logística y bienes raíces. Mi trabajo era silencioso e imprescindible. Organizaba documentos, gestionaba calendarios, resolvía crisis que nadie veía. Eran los 90, y las mujeres como yo simplemente no existíamos en el mundo corporativo, pero yo observaba. Aprendí todo sobre negocios, inversiones, redes de poder. No en universidades, sino sentada a la mesa de ejecutivos que me ignoraban mientras yo anotaba cada estrategia, cada movimiento, cada oportunidad.
Carlos confiaba en mí como confía un hombre que nunca realmente ve a la mujer que lo sirve. Y de alguna forma, en ese documento notariado, Carlos me dejó una parte considerable de sus bienes. No era caridad, era reconocimiento tardío. Fueron 25 millones de pesos que ni siquiera sabía que existían como posibilidad en mi vida. Mi hija tenía solo 15 años en ese entonces. La crié con ese dinero de forma inteligente. Inversiones en propiedades, acciones, fondos que crecieron silenciosamente mientras yo continuaba viviendo como antes. Nadie sabía. Ni siquiera mi hija conoce la extensión real de lo que poseo. Ella cree que soy una viuda cómoda con una jubilación decente. La verdad es muy diferente. Cada ejecutivo que había ayudado, cada crisis que había resuelto discretamente, cada confidencia que escuché mientras permanecía invisible, todo esto se acumuló en un capital que iba mucho más allá de lo financiero. Había aprendido los secretos de los poderosos mientras ellos creían que estaban hablando conmigo misma. Había comprendido cómo los negocios reales funcionaban, cómo el poder realmente se ejercía, cómo los sistemas eran manipulados por aquellos que entendían sus engranajes. Fernando jamás imaginó que la mujer que sonreía tímidamente en fotos de familia era alguien que podría derrotarlo con una serie de llamadas telefónicas bien planificadas. Él ve a una madre envejecida que toma fotos en reuniones familiares. Lo que él no ve es la mujer que podría destruir su reputación en 48 horas si quisiera, que conoce cada secreto de sus negocios a través de conexiones que él ni imagina que existen, que posee recursos que él gasta en un mes de su salario anual. En esa madrugada, en el café frío, comencé a hacer llamadas. No para venganza, aún no, para entender. Miguel confirmó lo que yo sospechaba. Fernando estaba en apuros mucho mayores de los que aparentaba, pero había más detalles que necesitaba comprender completamente. Pasé la madrugada construyendo un mapa mental de su situación financiera, sus vulnerabilidades, sus puntos débiles. Con cada nuevo detalle que descubría, comprendía más claramente cómo proceder. No sería una acción impulsiva. Sería una orquestación cuidadosa, un ajedrez donde cada movimiento tendría consecuencias calculadas. Necesitaba ser quirúrgica, precisa, implacable, y comprendí en ese café frío que estaba lista para hacer exactamente eso. Fernando estaba en problemas financieros mucho más serios de lo que su fachada revelaba. Un gran contrato con el gobierno, ese contrato que lo hacía conocido en ciertos círculos, estaba siendo investigado por corrupción. Nadie lo sabía aún públicamente. Pero en 6 meses, quizá menos, todo se desplomaría. Su empresa, su reputación, todo lo que había construido sobre arena y conexiones equivocadas. Si actuaba rápido, podría desaparecer con una parte considerable de sus activos. Podría dejar a mi hija sin nada más que promesas de pensión que nunca llegaría. La ventana de oportunidad era estrecha, algunas semanas como máximo. Yo necesitaba actuar no solo para castigar a Fernando, sino para garantizar que mi hija y mi nieto tuvieran seguridad financiera real. La venganza, comprendí esa madrugada, tenía que ser sinónimo de protección. Lo que hiciera sería tanto para herirlo como para salvarla. Mi presencia representaba una amenaza que él no conseguía articular. Yo soy madre de su esposa. Si yo estuviera presente, vería la verdad. Vería el pánico en sus ojos. Vería a un hombre que no consigue permitir que alguien lo conozca realmente. Y esa era la apertura que necesitaba. No era sobre venganza personal, era sobre verdad. Era sobre lo que sucede cuando un hombre que vive de mentiras finalmente es confrontado con el espejo que no consigue romper. La maternidad me permitió entrar el tercer día. Fernando había dejado las instrucciones de que yo no era bienvenida, pero su mamá, Constanza, había intercedido. Ella siempre fue más amable conmigo que el propio hijo. Encontré a mi hija en un cuarto privado, exhausta pero radiante, sosteniendo un bebé pequeñito, con ese rostro que aún no había completado su forma. Mi nieto, Lucas, el nombre que ella había elegido sin consultar a Fernando. Ese fue su primer acto de rebeldía después de ese momento en el pasillo.
Mi corazón se quebró y cicatrizó simultáneamente en ese instante. Había perdido los primeros días con él, y Fernando había conseguido exactamente lo que quería: mantenerme a distancia. Pero él no había contado que yo volvería diferente. Me senté al lado de la cama y abracé a mi hija de forma que ella entendiera, sin palabras, que yo sabía lo que él había hecho, que comprendía, y que nada de esto era culpa de ella. Ella lloró. Su cuerpo tembló mientras sostenía a Lucas contra su pecho. «Mamá, él está diferente. Desde cuando llegaste está como loco, lleno de rabia. Se fue esta mañana más temprano y ni me dio explicaciones». Yo simplemente sonreí y ajusté un mechón de cabello de mi hija. Ella no podía saber lo que estaba haciendo. Cuanto menos supiera, mejor protegida estaría. Mi hija necesitaba vivir su vida sin cargar el peso de una guerra que su madre no eligió. Era garantizar que mi nieto creciera sin ver a una madre disminuida, sin interiorizar patrones de desprecio, sin comprender que hombres como su papá tenían derecho de humillar a la gente. Ese bebé inocente necesitaba una madre fuerte, y para que mi hija fuera fuerte, yo necesitaba garantizar que Fernando nunca más tuviera poder sobre ella. El reportaje sobre las irregularidades en los contratos de Fernando había comenzado a organizarse 3 meses antes de lo que Miguel había predicho. Investigaciones federales estaban siendo abiertas. Documentos estaban siendo requisados. Fernando tenía quizá 8 semanas antes de que todo se desplomara públicamente. Mi tiempo había sido perfecto. Él estaba vulnerable, desesperado, y aún creía que controlaba la situación. Esa tarde, mientras mi hija dormía sosteniendo a mi nieto, comencé a ejecutar la segunda fase de mi plan. No era venganza. Era justicia con sabor a estrategia. Sabe que no hacemos pedidos sin razones profundas. El silencio en el teléfono fue su confirmación. Después, envié un correo electrónico a mis contactos en las agencias de inmigración. Nada ilegal, solo información sobre visas comerciales problemáticas que Fernando había usado para expandir sus negocios. Información que ya era pública, solo reorganizada de forma que llamara la atención de las autoridades correctas. Ricardo me había avisado ya en el pasado que esa sería la época más vulnerable para Fernando actuar. Las investigaciones federales aún no eran públicas, pero él tendría acceso a susurros, a rumores en los círculos de negocios. Esa semana, comprendí que Fernando estaba intentando transferir sus activos, movimientos febriles, contactos con antiguos socios, intentos desesperados de proteger su dinero. Pero yo había movido a los investigadores más temprano. Cada transferencia ahora estaba siendo documentada como actividad sospechosa. Cada huida estaba siendo capturada como evidencia de culpa. Fernando estaba corriendo para salvarse a sí mismo mientras yo colocaba trampas en su camino. Sus ojos iban a mi hija, después a mi nieto, después a mí, como si yo fuera una bomba de tiempo en el cuarto. No dijo nada, solo se sentó en la esquina y comenzó a mirar obsesivamente su celular. Su cuerpo vibraba de una tensión que intentaba esconder. Yo sabía exactamente qué estaba sucediendo. Sus abogados habían llamado. Las primeras notificaciones habían llegado. El mundo que él había construido sobre mentiras estaba comenzando a temblar. Y él no sabía que yo era la mano invisible que había empujado el primer dominó. Indiferencia elegante. Una mujer que acababa de conocer el verdadero poder y que había decidido usarlo con precisión de cirujano, no con la rabia de un vendedor de calle. Fernando creía ser sofisticado, pero era un libro abierto para cualquiera que supiera leer. Estaba teniendo su primer contacto real con el miedo, ese miedo puro, que viene cuando comprendes que no puedes comprar tu salida, que no puedes convencer tu manera, que no puedes dominar lo que está viniendo en tu dirección. Casi podría sentir lástima por él. Casi. Fernando intentaba parecer normal frente a mi hija, pero el hombre estaba desintegrándose lentamente, como alguien que ve las estructuras de su vida desplomándose en cámara lenta. Él sabía que algo estaba sucediendo. Sabía que había alguna fuerza invisible mejiendo en sus negocios, en sus conexiones, en todo lo que lo definía. Lo que él no conseguía descubrir era de dónde venía el golpe. Sus abogados estaban confundidos.
Sus socios estaban desapareciendo. Las agencias gubernamentales que una semana antes eran accesibles, ahora tenían memorandos internos pidiendo investigaciones más profundas. Yo me había movido con tanta sutileza que ni siquiera mi hija percibía lo que estaba sucediendo. Ella solo veía a un marido cada vez más irritado, cada vez más ausente, cada vez más aterrado. Yo lo sostenía todos los días mientras mi hija descansaba, mientras Fernando fingía trabajar en su laptop, mientras toda la casa respiraba una tensión que nadie conseguía nombrar. Una noche, Fernando salió del cuarto para tomar agua. Mi hija dormía profundamente, ese sueño de madre nueva agotada. Yo estaba con Lucas en brazos cuando Fernando pasó por el pasillo y me vio. Se detuvo. Sus ojos encontraron los míos, y en ese instante algo cambió. Había una pregunta en su mirada, una pregunta silenciosa que decía, ¿fuiste tú? Yo simplemente sonreí a mi nieto, ignorando su existencia propositalmente. Esa indiferencia era el arma más afilada que poseía. Pero mirarme en ese momento, a una mujer de 52 años sosteniendo a un bebé, tejiendo, y comprender que esa era la persona que había destruido sus esperanzas, que debe haber sido una revelación aterradora. Él salía del cuarto, y comprendí en ese instante que él había finalmente comprendido. No completamente, pero lo suficiente para saber que estaba en problemas mucho mayores de lo que imaginaba. Y esa comprensión era exactamente lo que yo quería que sintiera. Al día siguiente, recibí una llamada de Constanza, la mamá de Fernando. Quería encontrarme en un café neutro. La conocí en un Starbucks cercano al Paseo de la Reforma, el corazón financiero de la Ciudad de México. Ella era una mujer de 70 años, bien vestida, con ese aire de quien ya ha visto demasiado para ser ingenua. Mi hija, ella comenzó, después se corrigió. Tu hija me contó que Fernando te sacó del hospital. Eso fue horrible, inhumano. Ella bebió su café lentamente observando mi reacción. También noté que mi hijo está en pánico. Sus negocios están siendo investigados. Te veo aquí, permaneciendo tranquila, mientras todo a su alrededor se desmorona. ¿Tuviste algo que ver con esto? La pregunta era directa. Constanza era una mujer que venía de una generación que aprendía a leer entre líneas. Constanza, criaste a un hijo que humilló a una madre en el momento más importante de su vida. Criaste a un hijo que es capaz de separar a una abuela de su primer nieto. ¿No ves estas cosas como un problema? Ella desvió la mirada. Siempre supe que él era así. Mi marido era así también. Creí que tu hija sería lo suficientemente fuerte. En ese momento, comprendí que Constanza era una mujer que había aceptado la mediocridad moral hace décadas. Ella conocía el tipo de hombre que había criado y no había hecho nada. Entonces, continué, comprendes que existen consecuencias para ciertos comportamientos. Tu hijo tuvo mala suerte al encontrar a una mujer con recursos. Nada más. Constanza bebió su café en silencio. Cuando salió del café, no había duda en sus ojos. Permiso para creer que su hijo estaba recibiendo lo que merecía. Permiso para entender que existía una forma de justicia que funcionaba independientemente de los tribunales oficiales. Cuando se levantó para partir, sus ojos encontraron los míos nuevamente, y hubo un momento de complicidad silenciosa entre dos mujeres que entendían exactamente qué estaba sucediendo. Constanza había criado un monstruo, pero yo estaba solo mostrándole el reflejo de lo que realmente era. Y de alguna forma, esa anciana mujer de 70 años había encontrado paz en esa comprensión. ¿Cómo está sucediendo esto? ¿Cómo se derrumbó todo tan rápido? Fernando decía que era una conspiración, que él era la víctima, que la gente lo envidiaba. Pero ella sabía la verdad, o al menos comenzaba a sospechar la verdad. Ese hombre que ella había amado, que le había dado un hijo, que la controlaba sutilmente a través de la inseguridad, era un hombre construido sobre fraude, construido sobre ilusión. Los primeros artículos en la prensa fueron pequeños, menciones en los rincones de periódicos económicos, pero crecieron progresivamente. Cada nuevo detalle que era revelado añadía más combustible al fuego.
las transacciones bancarias sospechosas, los contactos con funcionarios públicos, los contratos que no cerraban porque había discrepancias contables. Fernando estaba siendo expuesto capa por capa, como alguien que está siendo desvestido lentamente en público. Cada titular era un insulto adicional, cada investigación un golpe nuevo. Y yo había orquestado todo con la precisión de un maestro dirigiendo una sinfonía. Nadie sabía, nadie podría rastrear hasta mí. Pero Fernando estaba desabando, y la belleza de la situación era que él había creado las condiciones para su propio colapso. Yo solo había accionado los dominós que ya estaban en posición. Tenemos documentación suficiente. La custodia será fácil si lo deseas. También encontré información sobre transferencias bancarias no documentadas. Puedo procesarlo por pensión aumentada si tu hija desea el divorcio. Yo no respondí inmediatamente, porque en ese momento comprendí que había llegado al punto de inflexión. Yo había ganado. Fernando estaba destruido. Pero lo que me molestaba profundamente era que la victoria no se sentía como imaginaba. No había alegría. Había solo una frialdad que me asustaba un poco. Yo me había convertido en la persona que él creía que era. Invisible, poderosa, incapaz de ser tocada. La diferencia era que él creó ese monstruo con sus propias manos. Y ahora llegaba el momento de que finalmente me viera. Yo había destruido a Fernando tan completamente, con precisión tan quirúrgica, que mal conseguía reconocer a la mujer en que me había convertido. Estaba comenzando a comprender qué poder, ese poder real que yo había despertado, no era una herramienta neutra. Él te cambia, te transforma. Cuando eres capaz de orquestar la ruina de alguien con tal calma, tal falta de emoción, tal precisión, te conviertes en algo diferente. Te conviertes en alguien que incluso tú misma deberías temer. Y esa realización comenzaba a asustarme más que cualquier cosa que Fernando pudiera hacer. Beber antes de una conversación importante era algo que los hombres como él hacen para parecer descontraídos cuando están al borde del colapso. Siéntate, dijo él, apuntando a la butaca frente a la suya. Obedecí, pero no tomé el whisky. Yo quería estar absolutamente lúcida para este momento. Fernando respiró profundo y entonces comenzó. Sé que fuiste tú. No tengo pruebas, pero lo sé. Manipulaste todo. Mis negocios, mis conexiones, todo. Su mirada era la de un hombre que finalmente había comprendido que había subestimado a su enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque te pedí que no vinieras al hospital? Eso era demasiado personal para una mujer como tú. Una mujer como yo. Esas palabras contenían toda la jerarquía de desprecio que él había mantenido durante años. Me levanté también. Una mujer como yo, Fernando, es exactamente una mujer que nunca deberías haber subestimado. Me viste como una madre fastidiosa que toma fotos en reuniones familiares. Pero soy una mujer que construyó poder silenciosamente mientras hombres como tú gritaban sobre su importancia. Creaste una situación donde tuve que hacer una elección. Permitir que continuaras controlando a mi hija a través de la manipulación y la humillación, o intervenir. Él se giró hacia mí, los ojos empañados. ¿Entonces fue por ella? ¿No fue por ti? Balancé la cabeza. No, Fernando. Fue por las dos cosas. Porque mi hija es una extensión de quien soy. Y la estabas transformando en alguien pequeño, asustado, pidiendo disculpas porque su propia madre existiera. Mi cuerpo no tembló. Mi rostro no cambió. Tus investigadores privados encontraron algo, algún vínculo entre yo y las agencias que iniciaron las investigaciones. Él quedó en silencio. Sabía la respuesta. No había nada. Yo había sido muy cuidadosa. Exactamente, continué. Porque no soy amateur, Fernando. Pasaste 5 años casado con mi hija, pero nunca realmente me conociste. Me viste como a una mujer anciana. Nunca te preguntaste por qué vivía cómodamente sin aparentemente trabajar. Nunca investigaste mi pasado con la avidez que cualquier hombre inteligente habría hecho. Estabas demasiado ocupado admirando tu propia importancia para percatarte de que había una mujer en la habitación
que podría romperte con una llamada. Fernando, tengo más dinero del que conseguiste acumular en toda tu vida de esquemas y corrupción. Lo que quiero es mucho más simple. Me acerqué a él hasta estar a menos de 1 metro de distancia. Quiero que admitas frente a tu esposa, frente a mi hija, que fuiste injusto, que actuaste como un cobarde cuando humillaste a una madre que solo quería estar presente en el nacimiento de su nieto. Y después, quiero que desaparezcas. Divorcio. Dejas a mi hija y a mi nieto con seguridad financiera total. O libero todo lo que tengo sobre tus actividades a investigadores que aún no saben de la mitad de lo que hiciste. Todo lo que había construido, la reputación, los negocios, la posición social, estaba siendo demolido. Y la mujer que estaba haciendo esto era justamente aquella que él había tenido la arrogancia de humillar. Había una cierta poesía en todo esto, una cierta justicia que iba más allá de lo legal. Él había creado la situación exacta que lo destruyó. Había plantado la semilla de su propio aniquilamiento cuando apuntó ese dedo y dijo, no vengas. Había derrota en ellos, pero también había rabia. La rabia de un hombre que finalmente comprendió que había sido completamente derrotado. Tu hija nunca te dejará si se divorcia, dijo, intentando un último ataque. Mi hija te dejará porque finalmente comprendió que eres un hombre que no la respeta, y porque estaré a su lado, ofreciéndole la fuerza que tú nunca podrías dar. Me giré para salir del comedor. Tienes 48 horas para decirle. Después, libero todo a los medios. Cartas que escribiste a tus socios, registros bancarios, todo. Tu elección, Fernando. Pero elige rápido, porque los investigadores federales ya están muy cerca de descubrir cosas que ni siquiera tus abogados saben. Él era ahora un hombre que había comprendido finalmente que no tenía poder en absoluto, que la mujer a la que había humillado era la exacta persona que tenía su vida en sus manos, y que no había nada que pudiera hacer para evitar lo que venía. Aquella comprensión, aquella aceptación de su derrota completa, parecía drenar de él la última gota de resistencia que le quedaba. Antes de cerrar la puerta, escuché el sonido de la copa de whisky cayendo al suelo. Fernando estaba desintegrándose, pieza por pieza, y yo estaba apenas comenzando a entender el peso real del poder que había despertado en mí. Tomé su mano. Quédate aquí y duerme. Mañana lo entenderás todo. Pero ella no conseguía dormir. Bajamos juntas. Fernando estaba hablando por teléfono con su abogado. Cuando nos vio, colgó abruptamente. Sus ojos estaban hinchados, rojos. Había estado llorando. Mi hija lo miró como si estuviera viendo a un extraño. ¿Qué está sucediendo, Fernando? ¿Por qué gritas? Él abrió la boca. La cerró. La abrió nuevamente. Y entonces, en ese momento específico, comenzó a contar la verdad. No por honor, sino porque la verdad ahora era su único camino de negociación. ¿Estás diciendo que mamá hizo esto? Fernando la miró desesperado. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque te pedí que no vinieras al hospital, porque quise protegerlos de una situación que ustedes no entendían. Esa mentira final, ese intento de justificar lo injustificable, fue lo que rompió el último hilo que mi hija tenía con él. Intentaba hacer parecer que sus acciones, sus mentiras, eran formas de protección. Intentaba reescribir la historia de tal forma que él aún fuera el héroe, solo un héroe incomprendido. Mi hija vio esto. Ella vio la manipulación siendo intentada incluso en ese momento de confrontación. Y esa fue la gota que derramó el vaso final. No era solo que él había mentido, era que continuaba intentando controlar la narrativa incluso cuando estaba siendo destruido. Esa observación parecía derrotar a mi hija de una manera mucho más profunda que cualquier verdad habría hecho. Mi hija comenzó a llorar, ese llanto catártico de alguien que finalmente comprende el tamaño de la manipulación que había sufrido. Deberías haberme dicho, deberías haber confiado en mí. Las palabras dolieron, pero eran verdaderas. Estabas vulnerable, con un bebé recién nacido, amando a un hombre que no te merecía. ¿Cómo podría haberte dicho? Yo había tomado una decisión unilateral.
Había jugado un juego con las vidas de otras personas sin pedir permiso. La pregunta ética de todo esto, si había actuado correctamente, si mi poder me daba el derecho de actuar de esta forma, comenzaba a emerger y me asombraba. Yo había sido bien intencionada, pero el camino del infierno siempre está pavimentado con buenas intenciones, ¿no es así? Había destruido a Fernando para proteger a mi hija, pero también la había colocado en una situación donde tendría que vivir con las consecuencias de mis actos. Cuando intentaste controlar quién podría y quién no podría estar cerca de mí y de nuestro hijo. Ella tomó a Lucas del verso donde dormía. Voy a dormir en el cuarto de huéspedes con mi hijo. Habla con tus abogados, porque estoy firmando los papeles de divorcio que tu mamá aparentemente ya estaba preparando. La frialdad en su voz era la frialdad de alguien que finalmente había despertado. Ella no era más la mujer que había sido horas antes, vulnerable, dependiente, esperando que alguien la salvara. Ella era ahora una mujer que había comprendido su propia fuerza, su propia capacidad de tomar decisiones, su propia voz. Esa realización debería hacerme sentir victoria. Pero lo que sentí fue una mezcla compleja de emociones. Alegría por su fuerza, culpa por haber orquestado esa fuerza a través de destrucción, cuestionamiento sobre si mi interferencia había ayudado o dañado. La situación estaba más allá de narrativas simples de bien y mal. Era mucho más complicado que eso, pero comprendí algo durante este viaje que me asusta. Ella esperó a que continuara. Comprendí que tengo la capacidad de ser tan implacable como cualquier hombre en el mundo de los negocios. Y esa mujer que descubrí en mí, no estoy segura de que me agrade completamente. Mi hija apretó a su bebé contra su pecho. Pero lo hiciste por mí, ¿no? No por venganza personal, pero también lo había hecho por mí. Había hecho esto porque Fernando me hirió. Había hecho esto porque podría. Había hecho esto porque descubrí que era capaz de cosas que nunca imaginé ser capaz. Y eso la hacía culpable de la misma manipulación que estaba acusando a Fernando de hacer. Yo estaba controlando vidas y justificando a través de protección. Mi hija merecía saber esto. Merecía entender que su madre no era un ángel justiciero, sino una mujer que había sido herida y que había usado poder para responder a esa herida. Porque él estaba destruyéndome lentamente, y tú no permitiste que sucediera. Esa noche las 3 generaciones, abuela, madre, nieto, dormimos juntas en ese cuarto de huéspedes. Y comprendí que había ganado una batalla, pero la guerra estaba apenas comenzando. La guerra contra las partes de mí misma que había despertado y no sabía cómo calmar nuevamente. El divorcio fue rápido, sorprendentemente rápido para una separación que involucró a un hombre destruido y a una mujer que ahora controlaba su futuro a través de sus abogados. Fernando había firmado todo que le fue presentado: pensión alimenticia, custodia compartida, transferencia de propiedades, todo. Porque la alternativa era tener sus crímenes publicados en cada periódico de México y ver su foto en redes de televisión nacional mientras explotaban reportajes sobre su red de corrupción. Mi hija se había convertido oficialmente en soltera, con seguridad financiera para una vida entera. Lucas tendría los mejores cuidados, pero había un precio, y ese precio estaba comenzando a manifestarse de formas que yo no había anticipado completamente. Debería estar furioso, resistiendo, luchando. En su lugar, él firmaba todo que le era presentado con una apatía que era casi aterradora. Era como si parte de él hubiera muerto durante esas semanas de investigación. Como si finalmente hubiera comprendido que había sido completamente derrotado y que no había punto en continuar luchando. Esa derrota, esa capitulación final, era al mismo tiempo victoria y derrota para mí. Yo había ganado, pero el costo estaba quedando cada vez más aparente. Las investigaciones federales contra Fernando habían evolucionado. No solo sus negocios fueron auditados, sino que las autoridades comenzaron a desenterrar vínculos mucho mayores, conexiones políticas, funcionarios públicos involucrados, una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado. Fernando se había convertido en un informante cooperante,
Su nombre estaba en los periódicos diariamente ahora. Fotos de un hombre arruinado, historias de su caída, y en algunas de ellas, solo en algunas, había menciones de información proporcionada por denunciantes anónimos. Los investigadores sabían que alguien había iniciado todo. Alguien había apretado el gatillo. Y esa persona permanecía invisible, exactamente como yo había planeado. Los investigadores no tenían pruebas. Los periodistas estaban buscando conexiones que yo había cuidadosamente ocultado. Y en cierto sentido, esa invisibilidad me hacía una criminal también. Alguien que había interferido en procesos gubernamentales, alguien que había manipulado autoridades, alguien que había ejercido poder de forma extrajudicial. La ironía era que yo había destruido a Fernando por sus actividades ilegales mientras yo misma había cometido actos que eran, en su propia forma, ilegales. Te cubriste bien, pero si alguien realmente excava, esa llamada interrumpió mi desayuno, interrumpió mi serenidad. Comprendí en ese momento que actos como los míos, actos de poder ejercidos silenciosamente, nunca realmente permanecen ocultos. Dejan rastros, dejan patrones que personas inteligentes consiguen identificar. Si los periodistas descubrían que fui yo, si conseguían rastrear las llamadas, si encontraban las conexiones que yo había usado, ¿qué sucedería? Podría enfrentar acusaciones. Podría ser procesada por interferencia en investigaciones federales. Mi hija descubriría que la persona que la había salvado era también alguien que había operado en los mismos niveles de ilegalidad que Fernando. La realización terrible era que yo me había convertido en exactamente aquello que había destruido a Fernando por ser alguien que estaba arriba de la ley, alguien que manipulaba sistemas gubernamentales, alguien que usaba influencia para fines personales. Yo había pasado de estar asustada de la debilidad a estar asustada de mi propio poder. Estoy bien, hija. Solo procesando todo, mentí. Pero Lucas, mi nieto de 3 meses, había comenzado a observarme de una forma que me perturbaba, como si pudiera sentir la energía oscura que había despertado en mí. Una vez, mientras yo lo sostenía, simplemente comenzó a llorar sin motivo aparente. Mi hija tuvo que sacármelo de los brazos. Siente tu energía, mamá. Los niños sienten estas cosas. Y esa observación fue como una puñalada en mi pecho, porque significaba que mi nieto podía percibir que su abuela se había convertido en algo diferente, algo oscuro. Recibí una carta oficial, informándome que mis actividades estaban siendo monitoreadas. No por violar ninguna ley, yo había sido demasiado cuidadosa para eso, sino por interés investigativo en caso de involucramiento en manipulación de procesos federales. Esa carta me hizo comprender algo crucial. El poder silencioso siempre deja un vacío, y alguien eventualmente va a intentar llenarlo. Ellos sabían que yo estaba involucrada de alguna forma, pero no conseguían encontrar las pruebas. Era un juego de gato y ratón, y por ahora yo estaba ganando. Pero el desgaste emocional era implacable. Cada llamada telefónica inesperada me hacía ponerme tensa. Cada toque a la puerta me hacía congelar. Yo había creado una situación donde mi libertad dependía de que nadie descubriera lo que yo había hecho. Y esa fragilidad, esa concientización de que mi castillo estaba construido sobre arena, comenzaba a consumirme de formas que el poder nunca había hecho. Constanza se sentó sin ser invitada. ¿Sabes qué me hace esto? ¿Sabes que cada cosa que le sucede a él ahora es porque lo empujaste? Está en depresión, está pensando en... Ella no terminó la frase, pero comprendí. Estaba pensando en quitarse la vida. Ese conocimiento me golpeó como una ola de agua fría. Yo había ganado. Yo había destruido a mi enemigo. Pero el precio de esa victoria era mucho más alto de lo que había imaginado. Y apenas estaba comenzando a comprender la profundidad de esa realización, para recordarme que cada golpe que yo había asestado tenía consecuencias que se esparcían más allá de mi objetivo. Fernando podría estar considerando suicidio no solo porque sus negocios se desmoronaron, sino porque había perdido todo sentido de significado. Constanza le había perdido a su hijo, no en la muerte, pero en la funcionalidad.
Y yo había causado esto. Ese era mi legado. Ese era el resultado de mi poder. No lágrimas de remordimiento, aún no estaba allí, sino lágrimas de confusión. ¿Había hecho lo necesario? Sí. ¿Pero había hecho más de lo necesario? También sí. Me había convertido en exactamente aquello que Fernando siempre me acusó de ser, una mujer sin piedad. Estaba comenzando a creerlo, y en ese instante comprendí que la próxima batalla no sería con Fernando, no sería con las autoridades, no sería con nadie externo. La próxima batalla sería conmigo misma. Sería luchar para no perder completamente a la mujer que había sido antes de todo esto. Esa madre que solo quería estar presente en el nacimiento de su nieto. Cada comunicación con Fernando era un recordatorio vivo de quién me había convertido. Pero había algo en su tono que me hizo aceptar. Nos encontramos en un café neutro, el mismo Starbucks donde había encontrado a Constanza meses atrás. Fernando estaba delgado, envejecido. Sus ojos habían perdido ese brillo de arrogancia que yo conocía tan bien. Intenté quitarme la vida. Dijo simplemente, sin preámbulo. Hace 3 semanas, mi mamá me encontró. Me llevó a una clínica de rehabilitación. Esa confesión me inmovilizó. No me criaste ser así, dijo Fernando. Solo me mostraste el reflejo que era demasiado cobarde para ver por mí mismo. Había algo cercano a la gratitud en su voz, y eso me perturbó profundamente, porque significaba que mi venganza se había transformado inadvertidamente en redención. No mi redención, sino la de él. Y allí estaba, sesión tras sesión documentando su jornada de comprensión, cómo había comenzado a ver sus patrones de comportamiento, cómo había reconocido que controlar era su forma de lidiar con el miedo, cómo había comenzado a trabajar en ser una persona mejor, no porque estaba siendo forzado, sino porque había comprendido verdaderamente la necesidad de ese cambio. Mi destrucción de él, ese acto que yo creía ser pura venganza, había creado las condiciones para su redención genuina. Y esa ironía era casi insoportable. Yo había destruido a Fernando con tanta precisión que él finalmente había comprendido la verdad sobre sí mismo. Pero el precio de esa comprensión había sido casi su vida. Y esa culpa que había estado reprimiendo, comenzó a emerger con una fuerza que no conseguía contener. Necesitaba estar en un lugar donde todo había comenzado, donde yo había tomado una decisión que había ecoado durante varios meses. Me senté en el banco del parque del hospital y comencé a contar cada acción, cada consecuencia, cada vida que había sido afectada por mi poder. Mi nieto estaba protegido, sí. Mi hija se había liberado de una relación perjudicial, sí. Pero Fernando había casi muerto. Constanza había visto a su hijo desmoronarse. Yo me había convertido en algo que me asustaba. Y no había manera de deshacer nada de esto. Había solo la posibilidad de aprender a vivir con las consecuencias. Y comprendí en ese momento que la justicia no era lo que yo había hecho. La justicia era este momento. Era mi hija libre. Era mi nieto creciendo sin ver a una madre disminuida. La justicia había sido alcanzada, pero no a través de venganza refinada. Había sido alcanzada a través de un precio que todos nosotros, incluyéndome a mí, habíamos pagado. La justicia que yo había orquestado era solo una faceta de una verdad mucho más compleja. Sí, Fernando estaba pagando las consecuencias de sus actos, pero él estaba también transformándose a través de ellas. Sí, mi hija se había liberado de una relación perjudicial, pero eso había sucedido a través del dolor, no a través de protección. Sí, Lucas estaba seguro, pero él crecería en un mundo donde su abuela era una mujer que había operado en los mismos niveles de ilegalidad que su papá. Había victoria en todo esto, pero la victoria estaba manchada, complicada, cargada de ambigüedad moral. ¿Se prueba a través de cómo lo usas después de haber destruido? En ese momento, mi hija no estaba hablándome como hija. Estaba hablándome como una mujer que había aprendido sus propias lecciones sobre poder, control y redención. Liberé información selectiva a periodistas que lo retrataran no como un villano irredemible,
sino como un hombre que estaba en jornada de reconstrucción. Esto puede parecer débil, pero comprendí que el verdadero poder no estaba en mantener a alguien en el suelo. El verdadero poder estaba en permitirle levantarse y elegir ser mejor. Ese cambio de perspectiva fue lo que comenzó mi renacimiento. Él aún puede usarlo contra ti, advirtió, pero yo había comprendido algo que había tomado meses internalizar completamente. Él nunca usaría. Fernando estaba en un lugar donde tenía que elegir entre venganza o redención. Y porque yo estaba ofreciendo redención, él elegiría redención. Era casi como si yo estuviera ofreciendo un camino alternativo, un espejo diferente para él mirar. Y milagrosamente, él estaba eligiendo mirar ese espejo más saludable, incluso si significaba admitir culpa genuina. 3 años se pasaron. Fernando reconstruyó su vida, no sus negocios, sino su vida personal. Comenzó a ser un mejor papá para sus hijas de relaciones anteriores. Comenzó a hacer trabajo voluntario con hombres que abusaban emocionalmente de sus parejas. No era redención completa, no existe cosa así, pero era redención genuina. Mi hija se graduó en administración. Estaba construyendo su propio negocio. Lucas era un niño feliz que jugaba con seguridad. ¿Y yo? Yo había finalmente comenzado a reconocer a la mujer que había despertado en mí, no como un monstruo, sino como alguien que había comprendido una verdad fundamental. Poder sin compasión es solo violencia con mejor educación. Los años se convirtieron en una serie de pequeñas elecciones. Elecciones para ser amable cuando podría haber sido cruel. Elecciones para ofrecer oportunidades cuando podría haber mantenido puertas cerradas. Elecciones para ser gentil o para avergonzar cuando tenía poder para eso. Y cada elección me había transformado un poco más. Yo había comenzado ese viaje como una mujer que había descubierto su poder a través de la rabia. Estaba terminando ese viaje como una mujer que estaba descubriendo que su poder era mucho más significativo cuando era usado con sabiduría. Había aprendido que los verdaderos ganadores no eran aquellos que destruían a sus enemigos. Eran aquellos que tenían la fuerza de permitir que sus enemigos se convirtieran en algo mejor. Gratitud porque ese momento, cuando Fernando me sacó de ese pasillo, me había mostrado algo sobre mí misma que necesitaba aprender. Que yo era más fuerte de lo que imaginaba, que era capaz de mover montañas, pero también que mover montañas no siempre es necesario. A veces todo lo que una montaña necesita es un pequeño temblor para rodar hacia el lugar donde debería estar. Mi nieto ahora me pregunta sobre su papá. Pregunta porque los niños naturalmente quieren comprender a sus papás. Y yo le cuento historias verdaderas, no historias de villanos y héroes, sino historias de hombres y mujeres intentando ser mejores, fallando, intentando nuevamente. Era en ese pasillo que yo había comprendido mi propio poder. Era en ese espacio que la mujer que yo era había muerto y la mujer en que me había convertido había nacido. Y esa transformación, por más oscura que hubiera sido, había llevado a resultados que yo nunca podría haber planeado: redención, crecimiento, humanidad. Está en comprender que ese hombre que me humilló en ese pasillo estaba humillándose a sí mismo, que esa mujer en que me convertí, implacable y precisa, era necesaria, pero que la mujer en que podría transformarme después era aún más necesaria. Hoy, a los 55 años, finalmente comprendo que la mejor venganza nunca fue destruir a Fernando. Fue permitir que mi hija viera que una madre puede ser fuerte sin ser cruel, puede ser poderosa sin ser vengativa, puede ser humillada y aún elegir humanidad. Y quizá, solo quizá, en esa elección está toda la redención que yo realmente necesitaba.